una profesora recibe una petición inesperada. Un estudiante le pide que lo deje vivir con ella. Pero ¿cómo llegaron a este punto? Fumar en el colegio está prohibido, pero a Bang Wuri no le importa. A sus 25 años sigue odiando la escuela. Solo que esta vez no es una alumna, sino la maestra, apenas comenzando su carrera en la enseñanza. Mientras exhala el humo con resignación, el sonido de alguien llamándola a lo lejos la saca de sus pensamientos. Se apresura a apagar el cigarro, limpia sus manos y se incorpora rápidamente. Aunque en su prisa, no nota que ha dejado caer el encendedor. Al llegar, una señora la recibe con noticias inesperadas. Ese día, llegaría un nuevo estudiante transferido a su clase. Wuri, aún insegura en su rol de profesora, siente cómo la carga de la responsabilidad aumenta. Con un suspiro, pregunta cómo es el alumno. La mujer le explica que no se trata de un estudiante cualquiera, sino del hijo de un importante patrocinador de la fundación, por lo que le pide que lo cuide bien. Con una sonrisa forzada, Wuri asiente y responde con confianza. «Déjelo en mis manos». Sin embargo, en su interior, no puede evitar preguntarse qué otra cosa podría haber dicho. Afuera, un chico había estado escuchando la conversación sin ser visto. Mientras tanto, Wuri llegó a su clase con los nervios a flor de piel. Sin embargo, al recordar a sus padres, recuperó un poco de confianza. Tomó aire, entró al aula y saludó a los estudiantes, pero estos la ignoraron por completo y continuaron jugando. Su paciencia se agotó de inmediato, pero antes de que pudiera reprenderlos, un ruido en el pasillo captó su atención. Al asomarse, vio a un estudiante en el suelo. En ese instante, un chico de gafas mencionó su nombre en voz alta, Rao Jun. De inmediato, todos los alumnos corrieron hacia la puerta para mirar, lo que llevó a Andrea, una de las estudiantes, a preguntarse si realmente se estaban alterando solo porque era el hijo de un millonario. Intentando retomar el control, Wuri ordenó a los estudiantes que volvieran a sus asientos. Luego, se acercó al joven caído y le dijo que, si le hubiera avisado, lo habría ayudado. Sin esperar respuesta, le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse. Para su sorpresa, el chico esbozó una enigmática sonrisa, dejándola desconcertada. Ignorando la extraña sensación que le provocó, Wuri lo ayudó a acomodar su pupitre y, acto seguido, lo presentó ante la clase. «Desde hoy, él será su nuevo compañero», anunció con voz firme. «Yo seré su maestra». Cuando le preguntó su nombre, el joven la miró con incredulidad y, tras unos segundos de silencio, sonrió con burla. «¿De verdad estás fingiendo que no lo sabes?», preguntó con aire desafiante. «Te escuché hablar de mí esta mañana». Wuri sintió cómo su paciencia se desmoronaba. ¿Cómo podía comportarse de manera tan insoportable? No tenía por qué saber su nombre de antemano. Cuando Rao Jun intentó decir algo más, ella, harta de la situación, le tapó la boca sin previo aviso. «Bien, comencemos con la primera clase», anunció en voz alta, ignorando su protesta. El chico la miró sorprendido por su atrevimiento y, sin dudarlo, apartó su mano de inmediato. «Vaya, qué presumida», murmuró con desdén. Wuri se quedó helada. ¿Acaso la había llamado presumida? Más tarde, Wuri se encontraba afuera, sumida en el arrepentimiento. Le habían pedido que cuidara de aquel chico, pero su relación había comenzado con el pie izquierdo. Recordó la conversación que había tenido con el director del tercer año de secundaria. Él le había explicado que Rao Jun no era un estudiante común, era el hijo ilegítimo de la famosa bailarina Ha Rae-jun. Su fama se remontaba a cuando, a los 6 años, apareció en un programa de televisión, convirtiéndose en el sueño de innumerables madres jóvenes de entre 20 y 30 años en todo el país. Además, se decía que había heredado el talento de su madre para la danza moderna, acumulando incontables trofeos en diversas competencias. Curiosa, Wuri buscó más información en Internet y no tardó en hacerse una pregunta. ¿Por qué alguien como él asistiría a esa escuela en lugar de una institución de élite? Tras pensarlo un momento, llegó a una conclusión. Seguramente solo buscaba llamar la atención. Suspiró y sacó un cigarrillo, lista para encenderlo. Pero justo en ese instante, notó algo extraño. Tenía su encendedor en la mano. Antes de que pudiera procesarlo, una voz amable la interrumpió. ¿Quieres que te preste un encendedor? Agradecida por lo que sintió como un salvavidas, Wuri aceptó sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, al levantar la mirada para ver a su inesperado benefactor, su rostro se tensó. Era Rao Jun. Con una sonrisa sarcástica, él giró el encendedor entre sus dedos y comentó en tono burlón. «Vaya, qué escena tan curiosa. ¿Una maestra pidiéndole fuego a un estudiante?».
Al principio, Woody no comprendió sus palabras, pero al notar el encendedor en su propia mano, su expresión se congeló. ¿Cómo lo tenía él? Como si leyera sus pensamientos, Rao-yun añadió con una sonrisa burlona. Por la mañana también estabas fumando, ¿cierto? Woody abrió la boca, pero no encontró respuesta. Cuando te vi, continuó él, fingiendo decepción, pensé que había un estudiante rebelde fumando en una escuela tan sagrada como esta. Me acerqué a ver, y resultó que no era un estudiante. Se encogió de hombros y la observó con una burla apenas disimulada antes de soltar su golpe final. Era una mala maestra. Realmente, me sentí mal por los alumnos que tendrán que aprender de ti. El estómago de Woody se encogió con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Acaso ese mocoso acababa de insultarla en su propia cara? Al día siguiente, en el salón de clases, Woody notó que Rao-jun se comportaba amablemente con los demás. Su actitud contrastaba tanto con la impresión que tenía de él que por un momento dudó de si realmente lo había juzgado bien. Ese día anunció a la clase que se llevaría a cabo un simulacro. Justo en ese instante, sus miradas se cruzaron. Sorprendida, apartó la vista de inmediato. No podía evitar recordar lo sucedido el día anterior. Aquel momento en que él, con total naturalidad, le había aconsejado que no fumara en ese lugar, porque podía verse desde el frente. Aunque le había agradecido en ese instante, la verdad era que aquellas palabras habían herido su orgullo. Suspiró al recordar que el subdirector le había pedido que intentara llevarse bien con Rao-jun. Tendría que aclarar el malentendido con él, le gustara o no. Justo entonces, Rao-jun se levantó y salió del salón sin decir nada. «Oye, aún no hemos terminado la clase», murmuró Woody para sí misma antes de apresurarse tras él. Al seguirlo, lo vio a lo lejos conversando con una chica. No solo eso, parecía que estaban discutiendo. ¿Será su novia? Por un instante, al verlos juntos, pensó que hacían una pareja impresionante. La joven, con expresión preocupada, se disculpaba repetidamente. «Es mi culpa que estés así». «No lo es», respondió Rao-jun con firmeza. Pero la chica negó con la cabeza, visiblemente angustiada. «Sí lo es. No presté atención. Si no fuera por mí, no habrías intentado apartarme y esa moto no te habría pisado el pie». Rao-jun suspiró. «Te dije que no fue culpa de nadie. Fue solo un accidente». Desde la distancia, Woody observó la escena con atención. Hasta ahora, había pensado que Rao-jun no era más que un mocoso arrogante. Pero tal vez, solo tal vez, lo había malinterpretado por completo. Woody intentó aclarar el malentendido entre ellos, pero Rao-jun la ignoró por completo. Decidida a no rendirse, trató de persuadirlo. Después de todo, había visto otra faceta de él con aquella chica. Se notaba que se preocupaba por ella, lo que le hizo pensar que, quizás, aún no había visto al verdadero Rao-jun. Sin embargo, por más que intentó hablar con él, no obtuvo respuesta. En un momento de frustración, Woody tomó su mochila con la intención de detenerlo, pero Rao-jun la soltó de inmediato. Ella dio un par de pasos hacia adelante, creyendo por un segundo que él había accedido a ir con ella. Pero al voltear, se dio cuenta de que Rao-jun seguía en el mismo lugar. «No quiero escucharte», dijo con frialdad. «No me importa lo que tengas que decir». Sus palabras la dejaron completamente impactada. Antes de que pudiera reaccionar, una chica apareció buscándolo. Al ver la escena, tomó la mochila de Rao-jun y lo regañó, acusándolo de estar armando otro espectáculo. Sin darle más importancia a Woody, ambos se alejaron juntos. Molesta y sin poder evitarlo, Woody les gritó: «Mañana hablaremos». Pero Rao-jun ni siquiera volteó. Al llegar a casa, Rayun fue recibido por su madre, no con una cálida sonrisa, sino con un regaño. «Llegué lo más rápido posible», intentó explicar, pero antes de que pudiera terminar, ella lo golpeó. «Cuida tu tono», advirtió con frialdad. Lo miró con desprecio antes de añadir: «¿Cómo pudiste volverte un inútil de la noche a la mañana? Más te vale aprender a comportarte con humildad». Suspirando con fastidio, le indicó que entrara. Iba a revisarle el tobillo. Mientras le vendaba, lo observó con desaprobación. «¿Acaso ni siquiera estás haciendo el esfuerzo de sanar? Lo tienes más inflamado». «No fue para tanto», respondió Rao-jun con indiferencia. «Solo tú y los reporteros están haciendo un escándalo». Su madre se detuvo en seco. «¿Un escándalo?». Se levantó de golpe y lo fulminó con la mirada. «Eres mi hijo», le recordó con dureza. «Tu caída es la mía». Tomándolo del rostro con fuerza, le preguntó: «¿Lo entiendes?». Rao-jun bajó la mirada y murmuró: «Lo siento, no volveré a decir algo así». Pero por dentro solo tenía un pensamiento. El día que la motocicleta pasó sobre mi pie, debí dejar que me lastimara más.
Al día siguiente, Wori intentaba encontrar una manera de solucionar sus problemas con Ra-eun, pero ninguna idea parecía funcionar. Justo en ese momento, un profesor se acercó para informarle que debía asistir a una reunión. Al verlo, recordó el pasado. En algún momento, había tenido sentimientos por él, pero antes de que pudiera confesárselos, él le dijo que la veía como a una hermana pequeña. Desde entonces, nunca se atrevió a decirle lo que sentía. Volviendo al presente, se preguntó si debía pedirle un consejo sobre Ra-eun. Tal vez él podría ayudarla. Pero al final, decidió no decir nada. En silencio, salió junto a los demás profesores. Más tarde, Wori buscó un lugar donde nadie pudiera interrumpirla. Quería un momento de paz para reflexionar. Después de caminar un rato, encontró un rincón apartado, completamente vacío. Era perfecto. Mientras intentaba encontrar una solución a sus problemas, imaginó por un momento pedirle consejo a su superior. Pero la idea la irritó. Se suponía que esto debía ser sencillo de resolver. ¿Por qué no lo era? Suspiró, frustrada. ¿Cómo podía romper el muro entre ella y Ra-eun? Justo en ese instante, alguien le arrebató el cigarrillo de las manos. Me preguntaba de dónde venía este olor. Así que la maestra resultó ser realmente mala. Era Ra-eun. Con su habitual tono sarcástico, añadió: en lugar de esconderte, ¿por qué no renuncias de una vez? Wori lo miró con incredulidad. ¿Era un fantasma? ¿Por qué siempre aparecía de la nada? ¿Qué haces aquí?, preguntó, aún sorprendida. No malinterpretes la situación, respondió él con calma. La intrusa aquí eres tú. Este es mi lugar. Pero es hora de clases. No me importa, dijo sin titubear. Aunque falte, nadie dirá nada, ni siquiera los maestros. Tú eres uno de ellos, ¿no? Wori frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Sintió que un nuevo malentendido se estaba formando. Tal vez esta era su oportunidad. Decidió usar la honestidad como su única arma. De verdad, esto es solo un malentendido. Pero Ra-eun la interrumpió antes de que pudiera terminar. Probablemente sea sincera. Todos tienen sus propias razones y circunstancias. Luego, con una sonrisa burlona, preguntó: si volvieras a estar en la misma situación, ¿qué harías? Wori se dio cuenta de que él seguía burlándose de ella, pero esta vez decidió no reaccionar. ¿De qué hablaba exactamente? Por un instante, dudó de sí misma. ¿De verdad creyó que solo con honestidad lograría entenderse con él? Había tenido un poco de esperanza después de ver su lado amable con aquella chica, pero tal vez fue un error. ¿Te divierte burlarte de la honestidad de los demás?, preguntó al final. Se quedó mirándolo fijamente. No entendía por qué era tan hostil con ella. No intento impresionarte, dijo con firmeza. Solo quiero apoyarte. Eso es lo que hace un maestro. Tan pronto como dijo esas palabras, sintió vergüenza. ¿En qué estaba pensando? Ra-eun se quedó en silencio por unos segundos, y luego se echó a reír. ¿Por qué todos parecen inquietos por no poder ayudarme?, dijo con una sonrisa burlona. En su mente, recordó cómo todos intentaban apoyarlo, pero no por verdadera preocupación, sino por ganarse su favor. Recordó también por qué había ido a ese lugar apartado en primer lugar. Solo quería descansar un poco, pero el olor a cigarrillo le había fastidiado. Así que se levantó a ver quién era el responsable. Cuando vio que era Wori, sintió una molestia inexplicable. Últimamente, ella lo estaba incomodando más de lo habitual. Y lo peor de todo era que, al mirarla, de alguna manera, le recordaba a alguien que prefería olvidar. En su mente, un recuerdo del pasado resurgió con fuerza. Había una maestra que le permitió estar a su lado, cuidarlo, o al menos eso creyó por un tiempo. No era más que un títere para ella. Al final, su madre terminó despidiéndola. Recordó cómo aquella mujer, con lágrimas en los ojos, insistió en que no podía irse. Pero su madre solo se rió. Después de decir todo eso, la maestra recogió el fajo de dinero que le arrojaron y se fue obedientemente. Eso fue lo que más lo enfureció. Ese día, Ra-eun comprendió algo. Las personas podían abandonarlo sin piedad cuando el dinero estaba de por medio. El mundo entero estaba loco por el dinero. Hacían lo que fuera con tal de complacer a su madre, y estaba seguro de que esta persona no sería diferente. Volviendo al presente, le pareció asqueroso. Miró a Wori con frialdad y preguntó: ¿estás segura de tu sinceridad? ¿De verdad quieres apoyarme? Su pregunta la tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, él añadió: si dejo de bailar, ¿seguirías apoyándome? Wori parpadeó, confundida. ¿Por qué preguntaba eso ahora? Pero en ese instante, sintió que de algún modo, su sinceridad había llegado hasta él.
Sonriendo, respondió con entusiasmo. Por supuesto, solo quiero que te recuperes, nada más me importa. Pero al darse cuenta de lo apasionada que sonó, bajó la voz, avergonzada. Raiyun la observó por un momento. Luego, sonrió con burla, cerró la ventana de golpe y dijo: Entiendo, entonces ya puedes irte. La dejó hablando sola. Buri intentó convencerlo de que volviera a clases, pero él simplemente la ignoró. Mientras se peinaba, murmuró para sí mismo: Si fuera más joven, tal vez me habría creído esas palabras. Luego, su mirada se volvió pensativa. ¿Qué pasaría si realmente dejara de bailar? ¿Si renunciara por completo? ¿Ella seguiría comportándose igual? Por un instante, sintió curiosidad. Tal vez debería intentarlo. Mientras tanto, Bori seguía insistiendo detrás de él, pero Raiyun ya no la escuchaba. Más tarde, Bori regresó a casa como de costumbre. Pero esta vez, algo era diferente. Justo cuando estaba a punto de entrar, una voz la detuvo. Al girarse, vio a Raiyun. Él la observaba con una sonrisa ladeada, y con aparente calma, dijo: Gracias por tu apoyo. Decidí dejar de bailar. El resultado: me echaron de casa. Luego, con total naturalidad, añadió: Así que, ¿podrías ayudarme? Bori se quedó inmóvil, impactada. Las palabras de Raiyun resonaron en su cabeza, pero le costó procesarlas. ¿Había dejado de bailar? ¿Lo habían echado de su casa? Su corazón se aceleró. No podía creerlo. ¿Acaso ahora Wuri tendría que hacerse responsable de sus propias palabras? Wuri llegó al colegio por la mañana. Saludó con entusiasmo a los demás profesores. Parecía especialmente animada ese día, como si presentiera que algo bueno iba a suceder. Sin embargo, con el paso de las horas, su ánimo cambió por completo. Estaba inquieta y estresada. Raiyun no había asistido a clases y tampoco respondía llamadas ni mensajes. Aquella ausencia la hizo cuestionarse si las cosas entre ellos realmente habían terminado en buenos términos. Un maestro, al notar la expresión preocupada en su rostro, se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Buri, algo dudosa, le confesó que estaba intranquila porque Raiyun no había ido al colegio y no había dado señales de vida. El profesor, intentando tranquilizarla, le sugirió que fueran a comer y le dijo que no debía preocuparse tanto por Raiyun. Confundida, ella le preguntó por qué decía eso. Él le explicó que Raiyun solía ausentarse desde el año anterior debido a su horario personal y que, en realidad, no estaba bajo su jurisdicción directa. Buri asintió lentamente, reconociendo que tenía razón. Solo se preocupaba porque Raiyun seguía siendo un estudiante de su escuela. El profesor, al notar la tensión que había generado, se disculpó. No era su intención sonar insensible. Luego, le dijo que si enfocaba toda su atención en un solo estudiante, corría el riesgo de descuidar a los demás. Buri no pudo más que asentir. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero, aún así, no podía dejar de preocuparse por él. Buri fue a buscar a Raiyun a la parte trasera del colegio, un lugar tranquilo donde sospechaba que podría estar. Justo en ese momento, apareció una chica, la amiga de Raiyun, quien, al verla, le preguntó qué hacía allí. Al reconocerla, Buri pensó que quizás se trataba de su novia. La chica también la identificó de inmediato. Era la profesora que había visto el otro día. Buri supuso que, si alguien sabía dónde encontrar a Raiyun, debía ser ella. Así que, sin rodeos, le preguntó si sabía dónde estaba. La chica, al escuchar la pregunta, pareció confundida, como si creyera que Buri ya sabía que ese lugar era especial para él. Entonces, con cierta desconfianza, le devolvió la pregunta. ¿Por qué lo estás buscando? Fue en ese momento cuando Buri comprendió que la chica tampoco sabía dónde estaba Raiyun. Así que le explicó que no había asistido a clases y que no había logrado comunicarse con él, lo cual la tenía preocupada. Cuando ya se marchaba, Buri le pidió, casi como un favor: si llegas a verlo, ¿podrías decirle que lo estaba buscando? Pero la chica la detuvo. Con un tono frío, como si su presencia no fuera del todo bienvenida, le dijo: sería mejor que no vuelvas a buscarlo. Buri quedó desconcertada por su respuesta. La chica, con firmeza, añadió: este lugar es especial para Raiyun, y no le gustaría que nadie más se metiera aquí. La chica se sentó en silencio, con la mirada perdida, convencida de que aquella profesora probablemente no tenía idea de lo especial que era ese lugar para Raiyun. Si lo supiera, estaba segura de que no se habría atrevido a acercarse. Sin embargo, esa idea trajo consigo una pregunta incómoda. ¿Por qué Raiyun le había hablado de ese lugar a otra persona? Además, él había estado ignorando sus mensajes durante todo el día. Normalmente, siempre respondía, o si no lo hacía, al menos lo encontraba allí, pero esta vez, nada.
Ni una señal. La incertidumbre comenzaba a desgastarla. La falta de respuestas le generaba una ansiedad creciente, y no podía evitar preguntarse una y otra vez, ¿dónde estaba Raiyun? ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Por otra parte, Raiyun estaba esperando a su amigo en la entrada del colegio. Al verlo desde lejos, su amigo bromeó. ¿Qué pasa? ¿Eres un gángster que solo aparece a la hora de la salida? Pero al notar que Raiyun no respondía ni lo saludaba, se le acercó con fastidio y le soltó. ¿Qué te pasa, idiota? Raiyun solo murmuró que estaba bien. Ese chico era Ji-seong, uno de sus pocos amigos cercanos. Ambos comenzaron a charlar sobre cosas del colegio, hasta que en un momento, Ji-seong lo miró de arriba abajo y comentó en tono de burla. ¿Te viniste sin nada de casa o qué? Raiyun no respondió. En su mente, las palabras de su madre regresaban con fuerza, como una bofetada. Recordaba con claridad cómo, cuando le confesó que quería dejar de bailar, ella perdió el control. Lo miró con rabia y le gritó si acaso quería verla saltar. En un arrebato, le arrojó el celular a la cara y le gritó que, si pensaba comportarse así, mejor olvidara todo. La escuela, sus planes, incluso su vida. Sin poder contenerse, Raiyun abrazó a Ji-seong con fuerza y le preguntó, ¿tú sientes lástima por mí? Ji-seong, algo incómodo, le respondió que no podía quedarse en su casa, ya que su hermano también estaba allí. Pero Raiyun lo interrumpió. No me voy a quedar en tu casa. Eso sorprendió a Ji-seong, quien preguntó de inmediato. ¿Entonces dónde piensas quedarte? Raiyun levantó la mirada y al frente vio a Wuri saliendo del colegio. Sin apartar los ojos de ella, respondió. En un lugar confiable. Luego, se despidió de su amigo y le pidió. No le digas a Hyo nada sobre mi cara. Mientras comenzaba a caminar tras Wuri, pensaba en silencio. Si ella realmente lo estaba apoyando de forma genuina, entonces debía aprovechar esa oportunidad. Así, la escena volvió al presente. Wuri lo miró con desconfianza y le preguntó, ¿me estabas siguiendo? Raiyun soltó una pequeña sonrisa antes de responder. Dicho así suena raro, solo que cuando te llamé, no me escuchaste, así que te seguí. Wuri se dio cuenta entonces de que, en efecto, había estado tan absorta en sus pensamientos que no se había percatado de nada. Pero eso no era lo importante en ese momento. ¿Qué querías decir con que necesitabas ayuda? Preguntó, retomando el tema. Raiyun fue directo. Tal como lo oíste. Me echaron de casa. No tengo a dónde ir, y tampoco conozco a ningún adulto que pueda ayudarme. Al notar su rostro enrojecido, Wuri se preocupó. ¿Qué te pasó en la cara? Raiyun desvió la mirada, visiblemente incómodo. Lo que más me duele ahora mismo es esto, dijo, señalando su rostro. ¿Puedo pasar a tu casa y ponerme algo de medicina? La solicitud la tomó por sorpresa. No le agradaba la idea de que alguien entrara en su espacio personal. Sentía que su hogar era su refugio, su límite. Y ahora él, sin pensarlo demasiado, quería atravesarlo. Pero al observarlo con atención, al notar lo herido y vulnerable que estaba, no pudo fingir indiferencia. Esa contradicción la estresó, la hizo sentirse incómoda, pero al final suspiró y le permitió entrar, aunque con cierta reticencia. Mientras cerraba la puerta tras él, pensó con firmeza. Solo le daré medicina, y luego se irá. Raiyun se sentó en silencio mientras Wuri buscaba la medicina. Cuando regresó, le entregó una crema, y con cierta cautela le preguntó, ¿te peleaste con alguien? Raiyun la miró directamente. Mi madre fue quien me hizo esto. Wuri se quedó sin palabras. Él, por su parte, pensaba que incluso diciéndole la verdad, ella seguramente terminaría defendiendo a su madre, como todos lo hacían. Por eso no voy a volver a casa, añadió. En su mente, estaba convencido de que Wuri terminaría echándolo de todas formas. Pero para su sorpresa, ella, en lugar de apartarse, alzó la mano y la posó con delicadeza sobre su rostro. Comenzó a acariciarlo suavemente, aliviando parte de la tensión que llevaba encima. Mientras lo hacía, pensaba que toda su vida había creído haber tenido una madre sobreprotectora. Pero lo que escuchaba de Raiyun era diferente. ¿Te duele en alguna otra parte?, le preguntó. Raiyun, confundido por la calidez de ese gesto, se quedó inmóvil por un instante. Algo en su interior se removió, como si esa sensación le resultara familiar. Entonces, retrocedió bruscamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, molesto. La tensión creció entre ambos. Wuri, algo desconcertada, intentó calmarlo. ¿Estás así de enojado solo porque dijiste que ibas a renunciar a la danza? ¿Por qué dijiste algo así, si no lo decías en serio?
Ray-Jun la miró con incredulidad. ¿No lo decía en serio? ¿Quién dijo eso? Yo hablaba completamente en serio, respondió con firmeza. Ayer te lo dije, y tú misma me aseguraste que me apoyarías. Las palabras la dejaron congelada. Se preguntó si aquello no era más que una prueba, una forma de ver cómo reaccionaría. Había asumido que se trataba solo de una rabieta de un adolescente confundido. Sí, yo lo dije, admitió, con la voz temblorosa. Claro que te apoyo. Mientras hablaba, su interior se agitaba con desesperación. Solo había querido aclarar el malentendido, pero ahora se preguntaba si, sin quererlo, había animado a Ray-Jun a tomar una decisión tan drástica. Él la observaba de reojo, esperando su respuesta, presionando en silencio. Finalmente, Wori respiró hondo. Decidió asumir la responsabilidad de sus palabras. Está bien si quieres dejar la danza. Ray-Jun abrió los ojos sorprendido. No esperaba que ella dijera eso tan directamente. Pero Wori continuó. Aunque hay un pero, si la razón por la que estás dejando algo que amas viene de afuera y no de ti mismo, entonces quizás deberías pensarlo mejor. Ray-Jun la escuchaba en silencio. Te lo digo porque lo entiendo, agregó, bajando un poco la mirada como si le costara admitirlo. Yo también renuncié una vez a un sueño que tenía. Entonces, se mostró un retazo del pasado de Wori. En aquel tiempo, ella soñaba con convertirse en novelista, pero en lugar de recibir apoyo, lo único que escuchaba eran frases como: ¿de verdad crees que vivir de escribir es algo fácil? Cuando ganes un premio, tal vez lo consideremos. A pesar de todo, Wori se aferró a ese sueño con desesperación. Sin embargo, el fracaso la golpeó con fuerza, y cuando no logró cumplir su meta, la voz de alguien a su espalda no tardó en recordárselo con frialdad. Te lo advertí. Si sigues aferrándote a algo que no funciona, al final, la única que va a sufrir eres tú. Desde entonces, Wori nunca volvió a hablar de ese tema. Desde que se convirtió en maestra, había enterrado esa parte de sí misma. Pero ahora, frente a ella, estaba un chico con suficiente talento como para ser llamado un genio. Por eso, en lo más profundo de su corazón, deseaba que él no renunciara a sus sueños como ella lo había hecho. Fue entonces cuando tomó una decisión. Solo lo dejaría quedarse esa noche. Mañana lo enviaría a la escuela como correspondía. Mientras pensaba en ello, recordó las palabras de su superior. Ese chico no está bajo tu jurisdicción. Y sí, probablemente tenía razón. Pero, en ese momento, ella era su profesora. Y ese chico estaba herido, solo, y sin un lugar a donde ir. Si no tienes dónde pasar la noche, puedes quedarte aquí, dijo finalmente Wori. Yo saldré. Pero antes de que pudiera moverse, Ray-Jun la tomó de la muñeca, deteniéndola con firmeza. ¿A dónde vas?, preguntó, frunciendo el ceño. Wori se quedó sorprendida por su reacción. ¿Por qué te estás yendo de tu propia casa?, añadió él, mirándola directo a los ojos. Y con voz firme, Ray-Jun dijo: no vine aquí con la intención de echar a la maestra. Wori le habló con suavidad, diciéndole que no debía sentirse presionado, que solo debía relajarse. Todo está bien, le aseguró, pero Ray-Jun negó con la cabeza. No es eso, respondió. En realidad, no había esperado escuchar esas palabras de parte de ella. Sentía que no era lo que necesitaba en ese momento. Lo único que quería saber era si ella estaba de su lado o del lado de su madre. Así que fue directo. Solo quiero que me protejas como mi maestra, porque tienes una responsabilidad conmigo. Wori, algo confundida, no terminaba de entender a qué se refería exactamente. Sin embargo, respondió con rapidez. No estoy diciendo que te voy a dejar aquí irresponsablemente. Solo pensaba que, para que ambos estuviéramos más cómodos, podía encontrar un hotel cercano. Justo en ese momento, su celular sonó. Al mirar la pantalla, vio que era su superior. Pero antes de contestar, al notar que Ray-Jun no iba a ceder, suspiró y dijo: está bien, no me iré. Ray-Jun la soltó y Wori atendió la llamada. Mientras hablaba, Ray-Jun observaba sus propias manos en silencio, pensando que tal vez esa era su última oportunidad. En la llamada, su superior le informó que Ray-Jun había huido de casa. Wori estuvo a punto de responder que no era así, que él estaba con ella, pero se detuvo. Un reporte de huida significaba que ya lo estaban buscando oficialmente y que lo enviarían de regreso a casa. Su superior restó importancia al asunto, asegurando que ese tipo de situaciones sucedían cada año. Solo hay que actuar como si nos importara, dijo con indiferencia. Aquellas palabras le provocaron a Wori un nudo en el estómago. Finalmente,
Respondió que en realidad había estado en contacto con Raijun y que él había dicho que iría a la escuela al día siguiente. Perfecto, informaré a la oficina estudiantil, contestó él antes de colgar. Tras la llamada, Wuri no podía dejar de pensar en el agarre desesperado que había sentido en su muñeca minutos atrás. Se preguntaba por qué Raijun la había detenido de esa manera. En condiciones normales, lo lógico habría sido que se sintiera aliviado de que ella se marchara. Quizás se estaba abriendo con ella. Mientras aún reflexionaba, Raijun le sonrió y preguntó: «Mentiste, ¿verdad?». Wuri se sonrojó al instante. «No fue una mentira del todo», respondió algo avergonzada. Le entregó un vaso de agua, pero justo cuando él iba a tomarlo, lanzó una pregunta inesperada. «¿Estás saliendo con el maestro Hanbin?». La pregunta fue tan repentina que Wuri terminó escupiendo el agua, empapando a Raijun. «¿Qué estás diciendo? Él solo es un colega», exclamó nerviosa. Mientras se quitaba el cabello mojado del rostro, Raijun murmuró: «Parecen más que colegas». Wuri, completamente roja, le alcanzó una toalla para que se secara. «Eso es porque nos conocemos desde la universidad. Hubo un momento difícil en mi vida, y él me ayudó mucho. Hanbin es una persona en quien se puede confiar». Raijun, mientras se secaba, pensó que todo sonaba como un cliché. Uno demasiado cliché. En su cabeza solo resonaba una palabra: crush. «Si confías tanto en él», dijo, mirándola fijamente, ¿no deberías ser sincera con él también? Wuri bajó la mirada, recordando que había mentido en la llamada anterior solo para proteger a Raijun. «Eso podría ponerlo en una posición difícil», respondió con sinceridad. Raijun la miró. Luego, bajó la vista al vaso de agua. «Tienes razón», admitió. Bebió un sorbo y pensó que, tal vez, un poco de confianza en ella sería suficiente por ahora. Wuri le entregó una cobija y le señaló el sofá. «Puedes dormir aquí esta noche». Raijun tomó la cobija y la miró con una pequeña sonrisa. «Gracias por todo lo que hiciste por mí hoy». Esa frase tomó por sorpresa a Wuri, quien le devolvió una sonrisa cálida. «No fue nada», respondió. En ese instante, ella no pudo evitar pensar que, definitivamente, entre ambos estaba creciendo la confianza. Por otro lado, en la casa de Raijun, su madre caminaba de un lado a otro, claramente molesta. Había pensado que, si su hijo regresaba por su cuenta, podría dejar pasar la situación. Pero, al parecer, Raijun estaba decidido a poner a prueba sus límites. Mientras tanto, desde detrás de una puerta entreabierta, alguien observaba en silencio. Sin hacer ruido, tomó una fotografía de la escena y escribió un breve mensaje. «Esta vez, realmente debes volver tranquilamente». Al día siguiente, el sonido de la alarma despertó a Wuri de un sueño profundo. Todavía somnolienta, recordó que debía levantar a Raijun cuanto antes, así que se incorporó apresuradamente de la cama. Mientras se dirigía a la sala, pensaba que la noche anterior creyó que no podría dormir, pero el agotamiento mental terminó por vencerla. En su prisa, tropezó con algo en el suelo y cayó de frente, golpeándose contra el piso. Al levantar la mirada, vio a Raijun de pie frente a ella. «Tu alarma ha estado sonando un buen rato», comentó él con total tranquilidad. Wuri, aún desorientada, le preguntó qué estaba haciendo allí. «Solo estiraba un poco», respondió Raijun, mientras se servía una taza de café. «Ya veo, estirando», repitió ella con tono irónico, dándose cuenta de que ni siquiera se disculpaba por haber sido el causante de su caída. Se preguntó si ese era el mismo chico que, apenas la noche anterior, hablaba con seriedad de dejar la danza. Al observar sus movimientos, notó que eran precisos, fluidos y evidentemente practicados. Eso la hizo reflexionar sobre las verdaderas razones detrás de su decisión. ¿Sería por el estrés o por alguna herida? Entonces, Raijun rompió el silencio. «La luz del sol entra bien por aquí». Ese comentario sacó a Wuri de sus pensamientos. Mientras tomaba un sorbo de café, pensó que, tal vez, con tiempo y confianza, descubriría la verdad por sí sola. «Te ves muy relajada», comentó Raijun con una leve sonrisa. «Tu alarma sonó como 4 veces». «La cuarta alarma», repitió Wuri, abriendo los ojos de golpe. De inmediato se levantó de un salto y corrió a alistarse. «Apúrate, Raijun. Tú también debes prepararte», le gritó desde la habitación. Raijun, sin perder la calma, preguntó desde la sala. ¿Esto pasa todos los días? En paralelo, en otro contexto, se mostraba a Raijun hablando por teléfono, haciendo planes para mudarse a un apartamento económico sin que su madre lo descubriera. La persona al otro lado de la línea le aseguraba que lo ayudaría a buscar un lugar, pero también
Le aconsejaba que tarde o temprano debía enfrentar a su madre y hablar con ella. Ya en el colegio, Wuri estaba agotada, pero al menos había llegado a tiempo. Recordó cómo casi llega tarde por culpa de Raiyun, quien le preguntaba qué problema había con llegar un poco tarde. Ella le había respondido que, aunque fuera un poco, seguía siendo tarde, y eso la hacía pensar que necesitaba corregir su actitud. La directora agradeció a los maestros por su ayuda, ya que, gracias a ellos, Raiyun había regresado al colegio. Con eso, la reunión concluyó. Al salir, Wuri caminó junto a su superior, quien le preguntó si ella había sido la primera en contactar a Raiyun. Algo así, respondió Wuri, sin estar completamente segura. El superior, sonriendo, le preguntó cuándo se habían vuelto tan cercanos. La pregunta sorprendió a Wuri. Lo que quiero decir, continuó él, viendo su confusión, es que es bueno acercarse a los estudiantes, pero debes tener cuidado. Ser cercano no es lo mismo que ser confiable. He visto a muchos maestros quedar heridos por pensar que lo eran. Al escuchar esas palabras, Wuri sintió una ligera tristeza. Por otro lado, Raiyun estaba con su amiga, quien le exigía saber por qué solo le había escrito que hablarían al día siguiente, cuando no le había contactado en todo el día. Raiyun asentía con la cabeza, lo que hizo que la chica se enojara aún más. ¿Acaso crees que estoy bromeando?, le preguntó molesta. Raiyun, tranquilo, le respondió que no entendía por qué se preocupaba por un hombre adulto. De todas formas, había respondido, ¿no era eso suficiente? Esto hizo enfurecer a la chica, quien, al ver el cubrebocas que él llevaba, le preguntó qué pasaba con él. En un arrebato, le quitó rápidamente el cubrebocas, y al ver su rostro, se quedó impactada. Mientras se peinaba, le dijo que esa había sido la razón por la que no se había comunicado con ella. Ella, claramente molesta, le pidió que la soltara, ya que pensaba reportar a la mujer involucrada, pues consideraba que no podía dejarse pasar por alto. Raiyun, en tono calmado, le preguntó a quién pensaba reportar, y le recordó que si creía que la escuela podría resolver eso, estaba equivocada. ¿Qué te pasa? No eres estúpida, le dijo, provocando que la chica, al escuchar sus palabras, se calmara un poco. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella, aún enojada. Debemos reportarlo a la policía. Preguntó a Raiyun. Raiyun le pidió que se detuviera, ya que lo estaba mareando con tantas ideas. Será tu culpa si sigues así, dijo la chica, algo más calmada. Raiyun, mirando su expresión, le respondió que no se molestara tanto por una pequeñez. Además, le dijo que tenía sus propios planes. ¿Qué planes?, preguntó ella. Pero Raiyun no respondió. Solo le dio una sonrisa en lugar de una explicación. En ese momento, Raiyun le dijo que era hora de irse. Y por cierto, la maestra sustituta podría venir en cualquier momento, añadió Ella, sorprendida, le preguntó. ¿Por qué vendría a nuestro lugar? Raiyun la miró por un momento antes de responder. ¿Nuestro lugar? Tú estás aquí porque yo lo permito. Además, solo estamos añadiendo a otra persona. Mientras caminaba, la chica recordó que anteriormente los había visto llegar juntos al colegio, lo que la hizo pensar que últimamente él estaba actuando de una forma extraña. Mientras tanto, Raiyun se sentía satisfecho y alegre, ya que no podía creer que el apartamento de arriba estuviera vacío. Pensó que tenía mucha suerte. Raiyun se dirigió hacia su amigo para pedirle un favor. Si Ji-hyo le preguntaba dónde había pasado la noche, él tendría que decirle que había sido en su casa. Ji-seong le respondió que si quería que eso sucediera, Ji-hyo tendría que hablarle directamente. Raiyun asintió, reconociendo que Ji-hyo era algo tímida. Ji-seong, murmurando, comentó que no tenía por qué ser tan tímida, pero Ji-seong rápidamente cambió el rumbo de la conversación. Entonces, ¿dónde pasaste la noche?, le preguntó. Raiyun pensó por un momento antes de sonreír y responder. En la casa de una mujer. Esto hizo que Ji-seong saltara, asombrado, y le preguntara de quién se trataba. Raiyun, con una sonrisa traviesa, le aclaró que solo era una broma. Enfadado, Ji-seong le preguntó si acaso pensaba que era tonto. Raiyun, dándole un toque de misterio, le respondió que era un secreto. Mientras huía de Ji-seong, le pidió nuevamente el favor. Ji-seong, aún un poco desconcertado, le dijo: «Si me ocultas un secreto, ¿cómo esperas que yo pueda guardar uno?». Más tarde, Wuri se dirigía a casa acompañada de su superior. En ese momento, él le preguntó si no pensaba dejarse crecer el cabello. Wuri, confundida, repitió la pregunta. «¿Mi cabello?», a lo que él respondió afirmativamente, señalando que antes solía llevarlo largo, pero que de repente había cambiado de estilo. Esto hizo que Wuri recordara por qué había decidido cortárselo. En el pasado, cuando aún estaba en la universidad, no le gustaba su apariencia.
Más tarde, al conocer a su superior, se enteró de que él tenía novia. En ese momento, Buri no entendía bien el sentimiento de celos que le provocaba, aunque no podía apartar la mirada del largo cabello de la novia de su superior. Aunque Buri había tenido una relación en su primer semestre de universidad, esta terminó rápidamente. Sin embargo, la relación de su superior con su novia fue más seria, y terminó con él tomando la decisión de casarse. Para Buri, enterarse de esto fue un gran shock, pues no era común que un hombre se casara antes de los 30 años. Esto la hizo preguntarse si su superior realmente no quería dejar ir a esa mujer. Volviendo al presente, Buri le comentó que era muy difícil mantener el cabello largo. Su superior sonrió al escucharla. Lo que más impactó a Buri fue escuchar la noticia de su divorcio. Esto la hizo preguntarse cuál podría haber sido la razón para que él se divorciara de una mujer con la que había estado durante tanto tiempo antes de casarse. Finalmente, llegaron a su destino, y Buri se despidió de su superior, quedando en que esa semana lo invitaría a conocer su casa. Así, Buri entró a su casa, y al ver el suelo, notó una abolladura. Se agachó rápidamente para examinarla, preguntándose quién había sido el responsable. De repente, recordó que había sido ella misma, y no pudo evitar lamentarlo, ya que se acababa de mudar. Al mirar al frente, su mente voló hacia Raiyun, lo que la hizo preguntarse si acaso él había ido a su casa. En ese momento, escuchó ruidos provenientes del piso superior, lo que la llevó a preguntarse por qué su vecino era tan ruidoso. Justo cuando lo pensaba, sonó el timbre. Al abrir la puerta, escuchó que era el vecino que se había mudado y había ido a presentarse. Buri entendió que el ruido provenía de la mudanza. Un poco sorprendida, se alegró al pensar que todavía existían personas que se presentaban al mudarse, algo poco común en estos tiempos. Abrió la puerta, pero de inmediato fue recibida por una bolsa de regalo. La persona le dijo que la disculpara por el ruido, y Buri, sin poder ver quién estaba detrás del obsequio, le respondió que estaba bien. Sin embargo, cuando miró al frente, se dio cuenta de que era Raiyun. Sin pensarlo 2 veces, cerró la puerta, completamente desconcertada. No entendía qué estaba pasando. Raiyun quedó sorprendido por la reacción de Buri. Se preguntó si había ido demasiado lejos, así que volvió a tocar la puerta y le preguntó si iba a aceptar el regalo. En ese momento, Buri abrió apenas la puerta, dejando un pequeño espacio por donde sacó la mano con el obsequio y se lo devolvió, diciéndole que podía tomarlo de vuelta. Raiyun le preguntó entonces si iba a rechazar la sinceridad de las personas. Molesta, Buri le respondió si acaso estaba bromeando con ella, a lo que él admitió que así había terminado ocurriendo. A pesar de todo, agregó que aún quería intentar vivir solo. Eso hizo que Buri se preguntara por qué tenía que estar precisamente en el piso de arriba. Entonces recordó las palabras de su superior. Ser amigable y ser confiable son cosas distintas. Con eso en mente, concluyó que él no parecía estar haciéndolo porque realmente confiara en ella. Así que le preguntó si su madre había estado de acuerdo con esa decisión. Raiyun la miró fijamente y le respondió, ¿y qué importa si no lo estuvo? Entonces, con un tono más duro, le preguntó si acaso quería que se reconciliara con la persona que le había hecho todo eso y regresara a casa. Eso no es lo que quise decir, replicó Buri. Cansada por la discusión, le lanzó otra pregunta. ¿Al menos le dijiste a tu padre? Esa pregunta tomó por sorpresa a Raiyun, quien pensaba que la profesora no sabía nada sobre su padre. Al darse cuenta de su error, Buri dejó caer la bolsa del regalo. En ese instante, Raiyun la miró con desconfianza y preguntó, ¿me investigaste? No, ¿por qué haría eso?, respondió ella apresurada. Pero él seguía mirándola con sospecha. Buri, sintiendo la tensión, pensó que justo cuando creía que se estaban acercando, todo volvía al principio. O tal vez, la distancia entre ellos nunca se había acortado realmente. Mientras reflexionaba, se preguntaba, Raiyun huyó de casa, me pidió ayuda, se mudó aquí, pero ¿cuál es su propósito real? ¿Qué está buscando en mí? Buri lo miró con firmeza y le dijo que, si todo lo que hacía era para dejar de bailar, entonces tenía que explicarle por qué. No podía ayudarlo si no sabía nada. Raiyun no recibió bien la pregunta. Pensó que, después de haberse entrometido en sus asuntos familiares, ahora también quería husmear en lo más profundo de su mente. Le parecía absurdo. Así que le dijo que estaba bien. Tomó la bolsa con el regalo y añadió que no entendía qué esperaba escuchar de él si seguía escondida detrás de la puerta. Al escuchar eso, Buri se apresuró a decir que abriría la puerta de inmediato. Pero Raiyun se adelantó. No importa, dijo en voz baja. Ya me voy.
Woody le pidió que esperara un momento mientras luchaba con la cerradura, pero cuando finalmente logró abrir, Rae-jun ya se había ido. De regreso en su cuarto, Rae-jun arrojó la bolsa del regalo a la basura con frustración. Maldijo en voz baja. Pensaba que no había llegado hasta allí para tener ese tipo de conversaciones, pero la pregunta de Woody lo rondaba. Dime, ¿por qué quieres renunciar? Por un segundo, esa simple pregunta lo dejó en silencio. Entonces, vinieron los recuerdos. Su madre, agotada, en mal estado, y él, siendo apenas un niño, observándola mientras ella miraba un programa de baile en su teléfono. Esa imagen se le quedó grabada. Aquel día, imitando los pasos que veía en la pantalla, Rae-jun comenzó a bailar por primera vez. Pensó, si esto iba a terminar así, quizá nunca debía haber empezado. Con furia, lanzó su teléfono lejos. En la pantalla aparecía un mensaje. Su madre había colapsado nuevamente por estrés. Le preguntaban si pensaba visitarla. Rae-jun no respondió. Sentía que el baile, que había iniciado como un intento desesperado por salvar a su madre, irónicamente, era ahora lo que la estaba destruyendo. Se preguntaba si, una vez que su herida sanara, ¿volvería a empezar desde cero? Con esa idea en la cabeza, concluyó que, si quería renunciar, debía hacerlo antes de que su pie se recuperara. Maldijo de nuevo. Nada de eso era lo que había planeado. Al día siguiente, Woody acompañaba a Rae-jun a la división de danza. Recordaba cómo la directora le había dicho que, ya que él solo la escuchaba a ella, debía estar presente. Esa simple frase la hizo llorar por dentro. Ni siquiera pertenecía a ese departamento. ¿En qué momento me convertí en su asistente personal? Sintió con frustración. Al mirar a Rae-jun, notó que no había dicho ni una sola palabra desde el día anterior. Ese silencio comenzaba a incomodarla. A la distancia, Ji-hyo los observaba llegar. Recordaba que, cuando le preguntó a Ji-seong si Rae-jun había pasado la noche en su casa, él había tartamudeado antes de responder que sí. Ji-hyo dudaba de su respuesta. Conocía a Ji-seong y sabía que siempre reaccionaba así, por lo que no podía saber si decía la verdad o mentía. Además, recordaba que, mientras lo buscaba ese mismo día, se había encontrado con la maestra. Poco después, Rae-jun le permitió a Woody entrar en su vida. Todo eso la llevó a preguntarse si había ocurrido algo entre ellos. «Estoy exagerando», se dijo para calmarse. En ese momento, un grupo de estudiantes llegó. Eran de la Escuela de Bellas Artes. Su presencia no fue bien recibida por los demás. Muchos los consideraban arrogantes y detestables. El chico que lideraba el grupo, al ver a Ji-hyo desde lejos, se emocionó y la saludó alegremente, provocando la incomodidad de ella. Pero al fijarse en Rae-jun, se detuvo en seco. Lo miró por unos segundos y luego, con tono burlón, preguntó, «¿Qué haces en un lugar que tanto odias?». Aquello captó de inmediato la atención de Woody. Con sarcasmo, el chico continuó, «Pensé que ya habías renunciado». Antes de que dijera algo más, Ji-hyo intervino. «¡Cállate ya!». El chico se llamaba Jeong Seong-woo. Volteando hacia Ji-hyo, Seong-woo respondió, «Entiéndeme un poco. Ahora Rae-jun es leyenda en mi escuela. Después de todo, fue él quien abandonó el escenario sin hacer nada el día del examen práctico. Fue como si se burlara de todos nosotros». Luego, se volvió de nuevo hacia Rae-jun. «Dime, ¿te divertiste?». Woody, preocupada por cómo se elevaba la tensión, preguntó, «¿Qué están haciendo?». Pero Rae-jun, con una sonrisa provocadora, respondió a Seong-woo, «Vamos, sigue hablando. Dilo todo». Molesta, Woody lo reprendió. «Tú también, detente». En ese momento, los compañeros de Seong-woo intervinieron. «Ya basta, eso quedó en el pasado». Seong-woo suspiró y se disculpó. «Tienes razón. Solo no quiero que me asocien con Rae-jun, ni siquiera como rival». Con eso, todos se dispersaron a sus lugares. Woody, al ver lo que acababa de ocurrir, comprendió que la decisión de Rae-jun de dejar de bailar no era algo reciente. Así, comenzó a preguntarse, ¿desde cuándo había comenzado realmente este problema? Mientras regresaban en el autobús, Woody rompió el silencio. «Lo que te dije ayer, finge que no lo escuchaste», murmuró, con la voz baja. Admitía que tal vez había minimizado los problemas de Rae-jun, hablándole sin comprender del todo lo que él estaba viviendo. En ese momento, le vinieron a la mente las presentaciones de Rae-jun. Cómo alguien que bailaba así pudo quedarse paralizado en el escenario. Esa imagen la llevó a preguntarse si él estaba librando una batalla interna desesperada. Aún tenía muchas preguntas, pero entendía que tomar una decisión y expresarla en voz alta nunca era fácil. Al pensar en eso, recordó su propio pasado, el momento en que, temblando de nervios, les había dicho a sus padres
que quería ingresar al Departamento de Ciencias y Artes en lugar del de Estudios Coreanos. Volviendo al presente, le dijo con firmeza: no me volveré a meter en tus asuntos. No te preguntaré nada hasta que estés listo para hablar. Rae-yoon la escuchó en silencio, sin emitir palabra ni mostrar ninguna expresión. Ese silencio la hizo sentirse incómoda. Entonces, Woo-ri se acercó un poco más y le dijo en voz baja: lo de tu padre, me enteré porque llamó a la escuela. No quiero que lo malinterpretes. Rae-yoon respondió con indiferencia: no sé cuál es el punto de decirme eso, pero en ese caso, ayúdame a transferirme al Departamento de Humanidades. Aquello dejó a Woo-ri completamente desconcertada. Rae-yoon, al notar que ella no reaccionaba, repitió con firmeza: quiero cambiar mi carrera, a eso. Woo-ri solo lo miró, sin comprender del todo en qué se estaba metiendo. Luego, sin decir nada, giró el rostro hacia la ventana, evitando su mirada. Confundido por su silencio, Rae-yoon la tocó suavemente en el hombro. ¿Me escuchaste? Detrás de ellos, Ji-hyo los observaba con atención. Habían estado susurrando durante un buen rato, y no pudo evitar preguntarse de qué hablaban. «Estaré exagerando», pensó, inquieta. Al día siguiente, Rae-yoon intentaba llamar la atención de Woo-ri, pero ella simplemente se tapaba los oídos, frustrada. Como si mudarse no fuera suficiente, ahora quiere transferirse a Humanidades. Pensaba, molesta por todo lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente lo escuchó llamarla, se giró con fastidio. «No lo sé, es demasiado para mí», le respondió con cansancio. «Solo soy una maestra suplente», pensó para sí, sintiéndose abrumada por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sin embargo, Rae-yoon aclaró que lo único que necesitaba era un permiso para salir, ya que tenía una cita médica. Eso la tomó por sorpresa y la hizo sentirse un poco avergonzada. «Entonces, ve más tarde a la sala de maestros y solicita el permiso», dijo, ya algo más calmada. Antes de irse, Rae-yoon añadió: «Por favor, no te presiones demasiado solo porque te pedí ayuda. Es solo que hay muchas personas en el colegio que se opondrían a que me cambiara de departamento. Por eso, te pido que estés de mi lado». Woo-ri se quedó inmóvil, sorprendida por esas palabras, justo cuando sonó la campana del cambio de clase. Más tarde, Woo-ri le entregó personalmente el permiso de salida a Rae-yoon. «Buena suerte», le dijo mientras se despedían. Afuera de la oficina, un maestro los observaba con atención. Su concentración fue interrumpida por Ji-hyo, que se acercó con paso ligero y comentó: «Parece que a Rae-yoon le gusta mucho esa maestra». Luego, como si hablara consigo misma, añadió: «Creo que ella se graduó de la misma universidad que mi hermana». Miró al maestro con una sonrisa y dijo: «¿No crees que el mundo es pequeño?». El hombre la miró fijamente, pero pensó para sí: «El problema es que el mundo es demasiado pequeño». Recordó entonces su pasado con la hermana de Ji-hyo. Habían sido pareja, y desde el principio, Ji-hyo nunca lo había aprobado, menos aún después de cómo terminó aquella relación. Afectado por los recuerdos, el maestro puso la mano sobre el rostro de Ji-hyo y dijo con voz tensa: «Te estás pareciendo cada vez más a Yang Jimin». Ji-hyo, molesta, se apartó de inmediato. «¡Quítame las manos de encima!», exclamó maldiciendo. Él la reprendió de inmediato. «No digas groserías». En ese momento, Rae-yoon salió de la oficina. Al pasar, lanzó una mirada de reojo al maestro, pero no dijo ni una palabra. Ji-hyo fue tras él rápidamente. «Espera, yo te acompaño. Solo necesito pedir un permiso». «Está bien, estoy bien», respondió Rae-yoon sin detenerse. Por su parte, Woo-ri recordó de pronto que había olvidado entregarle un cuestionario a Rae-yoon. Salió corriendo tras él, pero no logró alcanzarlo. «Supongo que será mejor dárselo a su novia», pensó, resignada. Entonces, Ji-hyo se volvió hacia ella y preguntó: «¿Sabes por qué Rae-yoon se lastimó la pierna?». Woo-ri la miró, confundida. Ji-hyo respondió por ella: «Fue por mí. Me distraje y no vi venir una motocicleta. Él me protegió». Woo-ri ya conocía esa historia, pero no comprendía por qué Ji-hyo la traía a colación en ese momento. «Es una pena», añadió Ji-hyo, «que algo así le pase a un buen bailarín». Luego continuó: «¿Recuerdas la discusión de ayer durante la práctica? Antes éramos amigos, muy cercanos, pero en algún punto algo cambió». Con una mirada melancólica, concluyó: «Los ojos de Rae-yoon solían brillar cada vez que bailaba. Lo sé porque lo he estado observando durante 10 años». Así se revelaba el pasado, el trasfondo de Ji-hyo y Rae-yoon. Ji-hyo conoció a Rae-yoon por primera vez cuando tenía 7 años, en la sala de emergencias de un hospital.
Había nacido con un cuerpo débil y una vez más se encontraba internada. Fue allí donde lo vio por primera vez, un niño de apenas 6 años, con un brazo vendado. Al mirarlo, lo reconoció de inmediato como un prodigio del ballet. Ray-Jun notó su mirada y con una sonrisa despreocupada comentó: «Me caí del pasamanos». Aunque Ji-hyo no respondió en voz alta, en su mente pensó con frialdad que al parecer solo era bueno para el ballet. Aún así, no dejaba de escucharlo. Su silencio fue interrumpido por la llegada de la madre de Ray-Jun. La mujer corrió hacia él con urgencia. «¡Me tenías preocupada!», exclamó, y enseguida corrió las cortinas, ocultándolos del resto de los pacientes. Desde su cama, Ji-hyo se recostó en silencio, preguntándose cuándo llegaría su propia madre. A través de las cortinas, comenzó a escuchar la conversación entre Ray-Jun y la mujer. «Tu cuerpo no te pertenece», decía la madre con frialdad. «Es una propiedad valiosa». Ray-Jun intentó justificarse. No sabía que eso iba a pasar. «¿Y cómo te atreves a responder?», lo interrumpió ella con dureza. «Lo único que deberías decir es…». Ray-Jun bajó la cabeza. «Lo siento, no lo volveré a hacer», susurró. Pero eso no fue suficiente. Su madre seguía molesta. Le recordó que ese día tenía práctica con profesores reconocidos y que, aunque tuviera la mano lastimada, debía presentarse igualmente. Sin más, lo tomó del brazo y se dirigieron hacia la salida del hospital. Ji-hyo, que había escuchado todo, quedó en shock. Los observó caminar como si nada hubiera pasado, mientras la gente a su alrededor los elogiaba con entusiasmo. «¡Qué niño tan lindo! ¿Puedo tomarle una foto?». Justo antes de desaparecer entre la multitud, Ray-Jun giró el rostro y con una leve sonrisa se despidió de ella moviendo la mano. En ese mismo instante, la madre de Ji-hyo llegó corriendo, preocupada por su hija. Antes de que se fueran, Ji-hyo alcanzó a notar un detalle más. En el bolso de Ray-Jun estaba escrito el nombre de una academia de ballet. Aquel pequeño detalle despertó algo en su interior. «Mamá, quiero entrar a una academia de ballet», dijo con decisión. Su madre accedió y días después la llevó a la misma academia. Allí fueron recibidas por la directora, la madre de Ray-Jun, Jeon-Yu. Al verla de cerca, Ji-hyo sintió miedo. Había algo en su presencia que la intimidaba profundamente. Pero, para su sorpresa, Jeon-Yu les habló con amabilidad. Se agachó para observar a Ji-hyo con atención. «Empezar ballet a los 9 años es un poco tarde», comentó tras unos segundos de análisis, dirigiéndose a la madre de la niña. En ese momento, Ji-hyo desvió la mirada hacia un lado, y lo vio. Ray-Jun estaba allí, ensayando. Jeon-Yu, notando hacia dónde miraba la niña, le preguntó: «¿Quieres ir al baño?». «No», respondió Ji-hyo, firme. La directora, viendo que era hora del descanso, le sonrió con gentileza. «¿Quieres ir a ver qué están haciendo los demás niños?». Ji-hyo entró al cuarto de prácticas con una mezcla de nervios y recuerdos que la invadían. Aún podía sentir el miedo que la hizo temblar la primera vez que conoció a la madre de Ray-Jun. Pensaba que si aquella mujer trataba así a su propio hijo, ¿cómo la trataría a ella? Pero sus pensamientos se detuvieron al verlo. Ray-Jun estaba frente a ella. Ji-hyo se quedó inmóvil, preguntándose si debía saludar. ¿Qué se decía en un momento así? «¿Hola? ¿Te acuerdas de mí?». Dudó. Técnicamente, era su primer encuentro real. Al final, se acercó, tomó el saco de Ray-Jun y con timidez preguntó: «¿Me recuerdas?». Hubo un instante de silencio, lo suficientemente largo como para que ella comenzara a entrar en pánico. Los amigos de Ray-Jun los miraban con curiosidad. «¿La conoces?», preguntó uno de ellos. Ray-Jun giró la cabeza, algo confundido, y en ese momento, Ji-hyo recordó unas palabras que él había dicho una vez: «Vaya donde vaya, hasta los extraños actúan como si me conocieran». Se sintió incómoda. Tal vez solo era otra más, una desconocida que lo había seguido sin razón. ¿Qué esperaba encontrar viniendo allí? Entonces, Ray-Jun rompió el silencio. «¿Tú estabas en la sala de emergencias? ¿Asistes a la academia?». Ji-hyo pensó en responder con sinceridad que no, que solo lo había seguido por curiosidad, que su presencia allí no tenía una razón concreta. Pero lo único que logró decir fue: «¿Cómo me recordaste?». Apenas formuló la pregunta, se sintió aún más nerviosa. ¿Qué clase de pregunta había sido esa? Ray-Jun sonrió y respondió: «¿Cómo olvidaría a alguien tan bonita como tú?». Sus amigos, sorprendidos por el comentario, comenzaron a reír y burlarse. «¡Qué raro eres! ¿Acaso están saliendo?». «Ya veo, el nacimiento de una pareja de recién casados». Ray-Jun se encogió de hombros con naturalidad. «Si alguien es bonita, y lo es,
¿Qué otra cosa debería decir? Ji-hyo, por su parte, se sentía completamente avergonzada. ¿Por qué me siento así, si ni siquiera es la primera vez que me dicen algo así? Pensó, sin encontrar respuesta. Más tarde, al salir de la academia, su madre la esperaba con una sonrisa. «Hiciste muchos amigos», dijo alegre. «Pero dime, ¿tiene que ser esta academia? Hay muchas otras, y esta es bastante cara». Ji-hyo no respondió con palabras, solo negó con la cabeza. «Ya veo», respondió su madre, comprendiendo. «Parece que mi pequeña se ha enamorado de la academia». Decidió apoyarla. Tal vez sería bueno intentarlo, pensó. Pero al mismo tiempo se preguntó, ¿y si realmente le gusta? ¿Y si quiere quedarse? Entonces, recordó algo importante. Las palabras de Jeon-ju, la directora de la academia. Realizamos evaluaciones al final de cada mes para otorgar becas. Con eso en mente, comenzó a considerar la posibilidad. ¿Y si Ji-hyo logra destacar y consigue una beca? Pero interrumpió sus propios pensamientos. ¿A quién le importa si le va bien o no? Lo más importante es que esté sana. Y en cuanto al precio de la academia, de alguna forma me las arreglaré, pensó. Ji-hyo fue asignada a una clase diferente a la de Rae-jun, ya que aún era principiante. La ubicaron con niños más pequeños, lo cual le provocaba cierta vergüenza. A veces, al cruzarse con Rae-jun por los pasillos, él le sonreía o se despedía con la mano. Y Ji-hyo no podía evitar pensar que el poder del amor era increíble. Al final, había conseguido estar en la misma clase. Con el paso del tiempo, comenzó a acercarse un poco más a Rae-jun. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta molestia. Él tenía muchos amigos, y ella no era la única que lo rodeaba. Un día, la directora, la madre de Rae-jun, se mostró especialmente amable con los estudiantes, tan distinta a la mujer que Ji-hyo había presenciado en el hospital, que por un momento llegó a dudar de lo que había escuchado aquella vez. ¿Habría sido real? ¿O solo una ilusión creada por su imaginación? Al finalizar la clase, la directora le pidió a su hijo que se quedara un momento más. Movida por la curiosidad, Ji-hyo se escondió para observar. Entonces lo vio. La directora le hacía repetir a Rae-jun una y otra vez el mismo ejercicio, corrigiéndolo con severidad, sin permitirle descanso. La escena era tan tensa que el cuerpo de Ji-hyo se paralizó. Finalmente, alguien la llamó para abordar el bus y, asustada, salió corriendo. No lo había imaginado. Aquella mujer era realmente aterradora. Su madre jamás le había hablado con ese tono. ¿Cómo podía tratar así a su propio hijo? Al día siguiente, al llegar a la academia, Ji-hyo notó que Rae-jun ya estaba allí, mucho más temprano que ella. Justo en ese momento, lo vio tropezar y caer. Se alarmó por un instante, pero al ver su rostro tranquilo, se calmó. Parecía estar bien. Entonces, una presencia se acercó por detrás. Era la madre de Rae-jun. «Tú también eres buena», dijo con una sonrisa que parecía casi ensayada. «Pero debes recordar que no debes interrumpir una práctica». Sus palabras fueron suaves, pero el tono escondía algo más frío, algo que hizo que Ji-hyo se quedara inmóvil por unos segundos. A los 13 años, Ji-hyo ya comenzaba a atravesar la pubertad, mientras que Rae-jun parecía no haber cambiado en absoluto. Para ese entonces, la relación entre ambos se había vuelto un poco más cercana. Ese día, les asignaron un nuevo maestro. Desde el primer momento, Ji-hyo sintió algo extraño en él. La forma en que la tocaba durante la clase la incomodaba, y cuando notó su mano deslizándose por debajo de su pierna, un escalofrío la recorrió por completo. El miedo la paralizó, hasta que de repente, una botella voló por el aire y se estrelló contra el profesor. Sin pensarlo, Rae-jun se lanzó sobre él, lo maldijo con furia y lo golpeó sin detenerse. A los ojos de Ji-hyo, aquello no fue solo un acto de defensa. Rae-jun estaba desbordando una ira contenida, como si hubiese estado esperando una excusa para estallar. Más tarde, Ji-hyo lo esperó a la salida de la academia. Con preocupación, le preguntó si había sido castigado. «No», respondió Rae-jun con indiferencia. «Ese tipo era un incompetente. Solo lo despidieron. Todo terminó ahí». La respuesta la dejó perpleja. ¿Así de fácil se había resuelto todo? «Eres muy afortunado», le dijo. «¿Pero por qué lo hiciste?» Iba a continuar, pero Rae-jun se le acercó de pronto y la interrumpió. «No lo hice por ti». Ji-hyo quedó en silencio, sin saber cómo interpretar esas palabras. En su mente, pensó que detestaba a los chicos que recurrían a la violencia, que no había nada admirable en ello. Pero antes de que pudiera decir algo más, Rae-jun añadió: «Ese imbécil también me tocó». Las palabras la dejaron en shock. Sus fantasías, que hasta ese momento la habían distraído con ilusiones,
se disolvieron de golpe. «Es vergonzoso», murmuró él. «No se lo digas a nadie». «¿A quién se lo diría?», respondió Jihyo con sinceridad. «No tengo amigos con quienes andar contando chismes. Puedes confiar en mí». Raijun se dio vuelta, sorprendido por su respuesta. Ella, algo nerviosa, agregó: «Yo sé lo de tu madre, sé que te trata mal». Él no respondió. Su expresión se mantuvo inmutable. «Te ves muy tranquilo», comentó ella, insegura. «Bueno, es como si ya lo supieras todo», respondió finalmente. Entonces, decidió confiarle algo más. «Ya que estamos hablando de esto», dijo en voz baja, «el próximo año voy a aplicar a la Escuela Secundaria de Arte de Daehan. Pero esta vez haré el examen para danza moderna, no ballet». Confesó que aún no se lo había dicho a su madre, y que probablemente tendrían una gran pelea cuando lo hiciera. Jihyo se sorprendió. La danza moderna era lo opuesto a la esencia del ballet. Pensó que esa era la mayor forma de rebeldía que Raijun podía expresar. Por un segundo, se enfadó con él. Lo llamó tonto en su mente, pero en voz alta le dijo con decisión: «Entonces iré contigo. Yo también aplicaré a esa escuela». Raijun la miró, y con una leve sonrisa respondió: «¿De verdad? Entonces, estaremos en la misma escuela». Jihyo lo observó en silencio. Pensaba que él, alguien que ni siquiera sabía cómo protegerse a sí mismo, merecía poder bailar como le gustaba, sin miedo. «Yo lo protegeré», pensó. «Nadie lo volverá a lastimar». Tiempo después, en otro momento, con una expresión tranquila, Jihyo le dijo: «Lo sé porque lo he estado observando durante 10 años». Buri se encontraba de pie, pensativa, frente a un árbol cuando su superior se acercó y le preguntó si ya había salido del trabajo. Ella asintió, y a su vez, le devolvió la pregunta. Él le explicó que solo estaba allí para supervisar a unos estudiantes. Ambos se inclinaron levemente, agradeciéndose mutuamente por el arduo trabajo del día. Al cruzar sus miradas, sonrieron. La situación era algo extraña, pero también divertida. Entonces, el superior de Buri le preguntó a qué hora debía visitarla al día siguiente. La pregunta la tomó por sorpresa durante un instante, hasta que recordó que había prometido organizar una pequeña fiesta de inauguración en su casa. Al notar su desconcierto, él le preguntó si acaso lo había olvidado. Fingiendo seguridad, Buri respondió que, por supuesto, no lo había olvidado, aunque por dentro sabía bien que se le había pasado por completo. «Cualquier hora estará bien», dijo, intentando sonar despreocupada. Con eso en mente, Buri corrió de inmediato a casa. Tenía que limpiarla de arriba abajo antes de la visita. Pero antes de llegar, hizo una parada en el supermercado para comprar algunas cosas. Al llegar con las bolsas llenas, notó que su madre le había enviado un paquete. Sin prestarle demasiada atención por el momento, se puso a limpiar de inmediato. Mientras tanto, Raijun estaba en su hogar, preparando su comida, cuando recibió un mensaje de su madre. En él, ella le decía que debía regresar. Al leerlo, su apetito desapareció por completo. Entonces, recordó lo que le había dicho el médico. Su recuperación había sido más rápida de lo esperado. Con ese pensamiento en mente, decidió que debía transferirse de escuela cuanto antes. Al día siguiente, Raijun se preparó para visitar a Buri. Al llegar a su apartamento y tocar la puerta, ella le gritó desde dentro que ya iba, lo que lo hizo preguntarse si acaso no tenía otros planes para el fin de semana. Cuando Buri abrió la puerta, lo hizo con una sonrisa desbordante. Al encontrarse cara a cara, ambos quedaron en silencio por un instante. Unos minutos antes, Buri había terminado de preparar todo para su reunión y acababa de recibir un mensaje de su superior. Ya venía en camino. Aprovechó entonces para tomarse un breve descanso. Justo cuando alguien tocó la puerta. Pensando que se trataba de su superior, se arregló rápidamente el cabello y abrió con una sonrisa, diciendo que había llegado rápido. Pero al ver quién era, se sorprendió. No era su superior, era Raijun. «Solo me tomó un minuto bajar», comentó él. Raijun la observó detenidamente, preguntándose en silencio qué pasaba con su ropa, mientras que Buri, igual de desconcertada, pensaba qué hacía él allí. «Eso mismo iba a preguntarte», dijo ella, sin ocultar su confusión. Entonces, Raijun sacó un cuestionario. «¿No podías dármelo en la escuela?», preguntó Buri, intentando mantener la calma. «Lo dejaste en mi puerta. Pensé que era urgente», respondió él con naturalidad. Buri, ya estresada, pensaba que no era el mejor momento para discutir ese tipo de cosas. Al revisar su celular, vio un nuevo mensaje. Su superior ya estaba subiendo. En ese mismo instante, escuchó pasos en la escalera. Sin pensarlo, tomó a Raijun de la mano y lo jaló hacia adentro. Raijun, sin entender nada,
La miraba en silencio mientras era arrastrado al interior del apartamento. Por su parte, Buri solo podía pensar, esto es una completa locura. El timbre sonó. Cambiamos de escena. Buri y su superior ya estaban sentados a la mesa. Él, curioso, le preguntó por qué estaba sudando. Debe de ser por el calor, respondió ella con una sonrisa nerviosa. En realidad, había escondido a Raiyun en su habitación y le había pedido, casi suplicando, que no saliera ni hiciera el más mínimo ruido. Mientras tanto, Raiyun yacía acostado en el cuarto. Tenía ganas de salir. Observaba el lugar con atención y pensaba que, por la ropa que llevaba Buri y el perfume que se había puesto, parecía estar preparándose para asistir a un festival artístico. Estaba completamente arreglada. Por su parte, Buri intentaba pensar en formas de sacar a Raiyun de su casa sin que su superior lo notara. Una idea cruzó por su mente. Tal vez, si él entraba al baño en algún momento, Raiyun podría aprovechar para salir sin ser visto. En ese momento, el superior de Buri comentó que parecía estar manejándose bastante bien, considerando que era su primera vez viviendo sola. Luego, le preguntó si no había podido quedarse en los dormitorios de la universidad porque sus padres no le habían dado permiso. Sí, así fue, respondió Buri. Al mirarlo, se sorprendió al darse cuenta de que él recordaba algo tan específico. Recuerdo que caminabas como un zombi todas las mañanas, añadió él con una sonrisa. Eran 5 horas de ida y vuelta, ¿no? Avergonzada, Buri le pidió que dejara de decir esas cosas, pero él solo rió y respondió. Fue una escena difícil de olvidar. Después, le comentó que seguramente sus padres debían estar muy orgullosos de ella. Sí, lo están, contestó Buri. Todas las mañanas me mandan mensajes diciéndome que están orgullosos de mí. Yo también estoy orgulloso de ti, dijo él con una expresión cálida. Ella rió suavemente y le preguntó, ¿y por qué estás orgulloso tú? Si alguien te escucha, pensará que tú me criaste. ¿Y acaso no es así?, respondió él en tono bromista. ¿Lo vas a negar? Luego añadió, medio en broma. Dicen que es inútil criar niños. ¿De qué estás hablando?, replicó Buri, algo avergonzada. En ese instante, pensó que la conversación se estaba volviendo un poco más íntima de lo que había esperado. Pero, al mismo tiempo, ese ambiente se sentía agradable. Entonces, su superior cambió ligeramente el tono de la conversación y le confesó que estaba algo preocupado por ella, aunque le alegraba verla adaptarse tan rápido. Al escuchar que él estaba preocupado, Buri sintió una leve confusión. «Te escapaste de casa porque no querías ser maestra, ¿cierto?», añadió él con voz tranquila. De pronto, un golpe seco se escuchó desde una de las habitaciones. Su superior frunció el ceño, intrigado. «¿Qué fue ese ruido?». Nerviosa, Buri respondió rápidamente. «Parece que se cayó una pila de libros». Mientras tanto, en su mente, rogaba desesperadamente que Raiyun guardara silencio. También se preguntaba por qué su superior había sacado a relucir esa historia. Realmente había esperado que la olvidara. Escondido en la habitación, Raiyun reflexionaba en silencio. Entonces, a ella le pasó lo mismo que a mí. En ese instante, Raiyun, al notar que había pateado accidentalmente una caja, se acercó con curiosidad. Al abrirla, encontró ropa meticulosamente etiquetada para cada día de la semana, desde el lunes hasta el viernes. Al observarla, sintió un leve remordimiento. Entonces, se reveló el pasado de Buri. En un momento de confusión, influenciada por las palabras de su exnovio, un espíritu libre, y sintiéndose como un pájaro enjaulado, decidió huir de casa. Sus padres no la escuchaban, y en ese entonces, su única opción fue quedarse en casa de su novio. Pero un día, su superior apareció para recoger su portátil. Al verla en aquella situación, Buri sintió una punzada de vergüenza. La manera en que él la miró dejó claro lo inmadura y perdida que se veía. Fue esa misma mirada y el consejo que recibió lo que la llevó a volver a casa. De regreso al presente, Buri comprendió que había sido la única en malinterpretar todo con tanto entusiasmo. Al observar su reflejo en la cuchara, pensó que realmente se veía extraña. Solo había intentado ese estilo una vez, y estaba claro que no le quedaba como esperaba. Mientras tanto, Raiyun, aún escondido en la habitación, reflexionaba. Por fin comprendía por qué no lograba ver a Buri como a una mujer. Su forma de vestir influía más de lo que imaginaba. En la sala, el superior de Buri le comentó que no debía tomarse tan en serio lo que decía Raiyun, especialmente considerando que provenía de una familia adinerada. Buri intentó desviar la conversación, preocupada de que Raiyun estuviera escuchando desde el cuarto.
Le dijo que entendía su preocupación, pero que no había necesidad de hablar sobre él. Sin embargo, su superior insistió. Ya que estaban a solas, podía ser completamente sincero. Una vez que la reunión concluyó, Rayun salió de la habitación y preguntó si ya podía irse. Buri no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, recordando las palabras de su superior, que gracias a Rayun, el nivel académico de la escuela había mejorado tanto que nadie se atrevía a meterse con él. También resonaron en su mente otras palabras que había escuchado tiempo atrás. Cree en eso y vive como quieres, en tu propio mundo, sin que te falte nada. En ese momento, Buri pensó que conocía a personas así, y la imagen de su exnovio apareció en su mente. Sintió miedo de dejarse llevar otra vez, de cometer otro error. Pero también recordó que en aquel entonces solo tenía 20 años. Ahora era mayor. ¿Acaso seguía siendo igual de poco confiable? Finalmente, rompió el silencio. Lo siento. Por mi culpa escuchaste cosas que no tenías por qué oír. Rayun, sin darle demasiada importancia, estaba por decirle que no se preocupara, que ese tipo de comentarios no eran nuevos para él. Incluso pensó en mencionarle la caja que había encontrado en la habitación. Pero antes de que pudiera hablar, Buri lo interrumpió, aún visiblemente afectada. Puede que mis superiores ya no me vean como alguien confiable. En ese instante, comprendió que Rayun no vivía simplemente haciendo lo que quería. Más bien, parecía estar protestando contra algo, luchando por encontrar su verdadero camino. Y al comparar sus historias, se dio cuenta de que él no era tan diferente de ella. Mirándolo con seriedad, le dijo finalmente: «Me pones en una situación difícil cuando vienes así, sin avisar. Por favor, regresa a tu casa». Cuando las clases se reanudaron, Buri reflexionaba sobre su superior. No lo consideraba una mala persona. Simplemente pensaba que no comprendía del todo la situación. Sin embargo, no podía olvidar cómo se sintió cuando él empezó a hablar mal de Rayun. En ese momento, algo dentro de ella reaccionó con rechazo. También recordó cómo Rayun había regresado obedientemente a su casa. Lejos de tranquilizarla, eso la hizo sentirse aún peor. Su reacción ante la partida de él había sido tan fría, tan indiferente, que temía que Rayun pensara que a ella no le importaban sus alumnos. Fue entonces cuando se encontró con Rayun y su amigo en el pasillo. Al ver la bolsa de comida que llevaban, se enfadó de inmediato. «¿Cuándo les di permiso para salir?», preguntó, molesta. El amigo de Rayun intentó justificar la situación. Solo fue un minuto, pero Rayun la miró directamente, ignorando la excusa, y respondió sin rodeos: «Look del lunes». Buri se quedó petrificada. ¿Acaso su ropa era tan anticuada? Se preguntó si realmente su estilo estaba tan fuera de moda. Rayun, sin dejar de mirarla, preguntó: «¿De dónde sacas esa ropa?». El amigo, notando la tensión en el ambiente, se excusó rápidamente: «Voy al baño», y desapareció, dejándolos solos. Buri, aún molesta, exigió una explicación. «¿Y ahora te interesa la moda?». Rayun respondió con tranquilidad: «Hace tiempo que me da curiosidad». Recordaba la caja con ropa etiquetada para cada día. Le parecía extraño. ¿De verdad alguien podía vestirse así por voluntad propia? Continuó, sin rodeos: «Es una situación rara. A mí normalmente no me importa cómo se viste la gente, pero en tu caso, parece que alguien más te está vistiendo. Como si fueras un avatar. Cualquiera podría notar que te están controlando». Y sin filtro, añadió: «Es horrible». Buri, sarcástica y molesta, le replicó: «Nuestro Rayun habla muy bien últimamente». Él se encogió de hombros. «Lo único bonito es tu cara». Ella, irritada, le reprochó: «Podrías decirlo de forma más sutil». Rayun, imperturbable, le ofreció un consejo: «Un color sólido te iría mejor que tanto patrón». Cuando ya estaba por pasar junto a ella, Buri le advirtió con firmeza. Por salir sin permiso, ambos se ganaron un punto de penalización. Rayun se detuvo. Luego, sin decir palabra, levantó suavemente un mechón del cabello de Buri con la mano. Ese gesto inesperado la dejó confundida. Se giró con nerviosismo y preguntó: «¿Qué estás haciendo?». Rayun la miró a los ojos y dijo con calma: «¿No quieres verte bonita para la persona que te gusta?». «No bromees, no tiene gracia», replicó Buri de inmediato. Luego, con pasos apresurados, se alejó de él. «No es hora de descanso. Entra de una vez». Rayun la observó mientras se alejaba. Pensó en por qué había regresado a casa de forma tan obediente. Tal vez fue porque la cosecha fue mejor de lo esperado, se dijo, recordando la ropa sospechosamente programada que vio en la caja.
toda una señal de que alguien intentaba controlarla. También recordó que Woody se había escapado de casa porque no quería ser maestra. Sin embargo, ahora sus padres se sentían orgullosos de ella. Toda esa situación le pareció irónicamente divertida. Con una leve sonrisa en el rostro, se dirigió de nuevo a clase. Desde pequeña, Woody había vivido bajo la estricta mirada de una madre que no toleraba errores. Cada vez que su madre pasaba las tijeras bajo su barbilla, se ponía nerviosa, pero lo soportaba. Para ella, esa era su forma de amar, o al menos así lo había aprendido. Disfrazar la rigidez como cariño causaba una buena impresión, aunque a veces se convirtiera en motivo de burlas. En el presente, Woody observaba su ropa mientras recordaba las palabras de Rai-jun. ¿Acaso no quieres verte bonita para la persona que te gusta? Aunque lo había dicho como una broma, esas palabras la habían incomodado. Y aún así, allí estaba, usando la ropa que había elegido con más cuidado del habitual. Se preguntó, ¿quién no querría verse bien para alguien que le gusta? Aunque estaba convencida de que Rai-jun lo había dicho sin intención alguna, la idea se le había quedado rondando en la mente. Incluso llegó a pensar que, quizás, no lo había dicho solo para burlarse de ella. Ese día también encontró la bolsa de regalo que Rai-jun le había dado y que ella, sin darse cuenta, había vuelto a llevar consigo. Al mirar dentro, descubrió que era un perfume, y no cualquier perfume. Era exactamente el tipo que solía usar. Ese detalle la sorprendió. ¿Rai-jun realmente lo había notado? Pensó que tenía un lado inesperadamente atento. Aún así, decidió devolvérselo. No podía aceptar sobornos. Mientras caminaba por los pasillos, seguía pensando en lo que Rai-jun le había dicho sobre su forma de vestir. Entendía que todo eso venía de su deseo de no decepcionar a su madre. Al mirarse al espejo pensó, no vine a la escuela a coquetear, solo tengo que estar presentable, no es tan grave. Justo en ese momento, una voz sonó a su lado. Vaya. Woody se giró, algo avergonzada por lo repentino de la situación. Frente a ella estaban Rai-jun y sus amigos. Una de las chicas le sonrió y le dijo que se veía muy linda. Mientras tanto, Rai-jun la observaba sin decir nada, sin mostrar ninguna expresión. Esa falta de reacción fue lo peor. Woody, completamente avergonzada, deseó poder desaparecer. Terminó golpeándose contra la pared por la pena. Las chicas a sus espaldas le preguntaron, ¿estás bien? No vimos nada, tranquila. Pero Woody solo deseaba en silencio que por favor todos se marcharan. Entonces recordó haber visto a Rai-jun con el uniforme de educación física, así que se giró para preguntarle si asistiría a esa clase. Pero al mirarlo, él ya la estaba observando fijamente. Rai-jun la recorrió con una mirada lenta, de arriba a abajo. Al final, hizo una leve expresión, una mueca de lamento. Woody entendió al instante lo que quería decir. Sabía que la estaba juzgando por su ropa. Eso la hizo gritar por dentro. ¿Por qué demonios ahora le importa tanto cómo me visto? ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Les está gustando? Quiero aprovechar para agradecer a Karen Acevedo Barrera por su increíble apoyo al canal. Sin más, espero que todos estén bien y nos vemos en el próximo video.